También que están en la casa del Señor. No hay nada mejor que esto, estar en la casa de nuestro Padre Celestial. Y bueno, antes de decir cualquier cosa, ¿por qué no me acompañan en oración primero? Y empezamos este servicio, por lo menos la prédica, con oración, por favor. Si pueden inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, como dijo mi hermano Alejandro, Señor, que estamos en tu casa una vez más. Simplemente, Señor, por tu misericordia que hemos llegado, Señor, hasta aquí, porque tú nos has traído, Señor, porque tú eres fiel, porque tú quieres que nos congreguemos, Señor, quieres que tengamos comunión los unos con los otros, pero más importante contigo, que en armonía, Señor, y todos juntos te adoremos, Señor, en espíritu y en verdad. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que me has dado de poder dar la palabra. Bendice al pastor, Señor, allá donde está de vacaciones, su esposa, Señor, dale descanso, Dios mío. Y ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdame a mí a entender lo que yo también voy a decir, Señor. Padre Celestial, dame entendimiento a mis hermanos, dale ese entendimiento, Señor, abre sus corazones. Ilumínanos, Señor, con tu luz. Que solamente tú puedes dar entendimiento, Señor, a tu propia palabra, porque tú la inspiraste, Señor. Por eso te pido, Señor, ayúdanos, Señor. Te pedimos, te rogamos, Señor, ayúdanos. Limpia nuestro corazón de toda maldad, de todo pecado, por favor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. Amén. El pastor la semana pasada nos decía que justamente ayer, el 31 de octubre, íbamos a celebrar el Día de la Reforma. En los años 1500, cuando recién comienza la Reforma, justamente ocurrió en un día 31 de octubre. Entonces, por eso que el día de la Reforma fue exactamente ayer, pero en los 1500, tempranos 1500. En el año 300, cuando Constantino entró como emperador y hizo la religión cristiana, la religión del imperio, creo que desde ese momento la religión cristiana o la fe cristiana empezó a decaer porque ya no se cortó la persecución y la iglesia dejó de crecer. Y hay muchos años entre los 300 y después los 1500, obviamente, pero vemos que también en los años 1500, la Iglesia Católica Romana seguía siendo la iglesia del imperio. Martín Lutero era un monje, era un cura, pero Dios, por medio de su palabra, tocó a este hombre de una forma muy, muy grande y muy diferente para traer grandes cambios a la historia de la iglesia. Y hoy por hoy nosotros somos recipientes, somos fruto de esa reforma. Amén. En los años 1500, la Iglesia Católica Romana consideraba al Papa como las palabras que él hablaba e igualmente como la Biblia, que eran palabra divina, era palabra de Dios. O sea que el Papa literalmente hablaba las palabras de Dios y que eran inspiradas por Dios saliendo de su boca. Y Martín Lutero, en medio de esa turbulencia en su propio corazón, y Dios amonestando su vida y su corazón, comenzó a darse cuenta que no era la verdad, que el Papa no era un ser supuestamente divino, o que literalmente hablaba las palabras de Dios, sino que se dio cuenta que era la Biblia, la palabra de Dios. Y por medio de ese cambio que Dios trajo en un hombre, comienza la reforma. Es como que Martín Lutero encendió el motor, y detrás de él vino Juan Calvino, John Knox, y muchos otros más que le echaron gasolina a ese motor, y hasta el día de hoy sigue corriendo. Y como les digo, hoy por hoy somos recipientes de esos cambios, de esa gran reforma que ocurrió en los 1500 bien tempranos. Y hoy por hoy tenemos la misma convicción que tuvo Martín Lutero, que solamente la Biblia es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, no la palabra de una iglesia, no la palabra de una institución, no la palabra de la Iglesia Católica Romana, no la palabra de ninguna denominación. Y aún así sabemos que tenemos muchas denominaciones dentro del cristianismo, pero tenemos una cosa en común, que es solamente la Biblia, la palabra de Dios. Y eso es lo que celebramos hoy por hoy, sola Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Dirige nuestras vidas y es el gran tesoro que el Señor nos ha dejado, el antiguo pacto y el nuevo pacto.
para regir nuestras vidas dentro de su Escritura y poder vivirlas y llevarlas a cabo en adoración y agradecimiento hacia Él. Eso es lo que celebramos, eso es lo que celebra la iglesia hoy por hoy. Incluso esto fue ayer, pero seguimos celebrando todos los días la palabra de Dios. Pero mi mensaje no está basado en eso, simplemente quise resaltar eso porque justamente fue ayer, el día de la Reforma, el día que nos recordamos lo que ocurrió en los 1500 con Martín Lutero y muchos otros. Por medio de ellos, Dios trajo grandes cambios a la iglesia. Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver fotos, o si van al internet y ven fotos del país Suiza, ya, donde está Geneva, en español creo que es Génova. Ginebra. Esa fue el refugio de los reformadores. E incluso tienen unos monumentos, ¿ya? Hicieron unos monumentos para recordar a esos hombres que trajeron esos grandes cambios a la iglesia. Y en la pared, que es una pared no sé de cuántos metros de largo, tienen escrito en latín, post tenebrae lux, que literalmente significa después de la oscuridad, luz. Y eso fue exactamente lo que la iglesia vivió. De la oscuridad pasaron a la luz. No todos, pero muchos de ellos. Y la luz vino por medio de la palabra de Dios. La luz vino por medio de la palabra de Dios. Martín Lutero fue secuestrado por sus propios amigos por 9 meses. Lo escondieron en Alemania. Y durante esos 9 meses lo que hizo Martín Lutero fue traducir la Biblia al idioma alemán, al idioma común y corriente, porque él estaba convencido que cada persona tenía que recibir la palabra de Dios. Aún así, un niño que trabajaba en el campo podía hacer más sabio la palabra de Dios que el Papa sentado ahí en el Vaticano. Esa era la convicción de un hombre que por medio del Espíritu Santo empezó a quebrar contra la religión y contra la oscuridad por medio de esta luz, la luz de la palabra. No fue Martín Lutero, sino que fue Dios por medio de Martín Lutero, y fue con la Biblia, el Espíritu Santo inspirando a este hombre, llevándolo para romper con toda esa oscuridad. Después de la oscuridad vino la luz, y esa es exactamente mi oración y mi petición en mi propia vida y también para ustedes. Porque todavía a veces hay mucha confusión y hay mucha niebla en nuestros pensamientos. Solamente la luz de la palabra puede romper en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, para así poder llegar y conocer a Dios como Él merece ser conocido, adorado, y también como nosotros tenemos que acercarnos a Él en oración. Es solamente por la Biblia, no podemos agregarle nada. Nada. La Biblia es suficiente. Entonces con eso ya quizás establecido y dando a entender que fue la Reforma, o somos recipientes de la Reforma, y la celebramos como algo importante en la historia de la iglesia. Dejando ese tema de lado, quiero que por favor abran sus Biblias en el Salmo 138. La semana pasada el pastor dio una prédica sobre, ¿alguien recuerda? Sí, Salmo 119, pero era Mati sobre la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sobre la palabra de Dios. La importancia, o mejor dicho, él comenzó el servicio preguntando ¿qué importancia tiene la Biblia en tu vida? ¿Qué importancia le das tú a la Biblia en tu vida? Y fue un mensaje muy lindo y muy bueno, que todo ese salmo es dedicado a la palabra de Dios, a los mandatos, a los estatutos de Dios, a los preceptos de Dios. Pero ahora que ustedes tienen sus Biblias abiertas en el Salmo 138, en el versículo 2, en la parte segunda, la parte B del versículo, dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, porque has exaltado, otras versiones dicen, tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Aquí lo importante son 2 palabras en este versículo: el nombre de Dios y la palabra de Dios. Y es exactamente de esas 2 cosas de las cuales quiero hablar hoy día, y voy a intentar predicar sobre este tema en este día: la palabra de Dios y el nombre de Dios. Porque por sobre todas las cosas que puedan existir en esta vida, en este universo, en esta tierra, Dios considera con suma importancia su propio nombre y la palabra de Él mismo que Él ha inspirado. La palabra de Dios la exaltó por todo, por sobre todo, al igual que su nombre. Estas 2 cosas son muy importantes para Dios: el nombre de Él mismo y su propia palabra. Este versículo,
Quizás no recuerdo, la semana pasada yo hablaba con el pastor y le hablaba un poco de este versículo porque le conté de lo que iba a predicar hoy día. Y esta palabra, este pequeño versículo, esta mitad del versículo, me capturó un día que yo salí un día a comprar un libro que había ordenado sobre teología bíblica. Y al comenzar a leer el libro, abrí la primera página y en esa primera página estaba escrito esta mitad del versículo. Y cuando lo leí, capturó de tal forma mi corazón y mi mente y mi atención que dije, qué tremendo es o considerar y meditar que Dios haya considerado tan importante su propio nombre y su palabra, que la haya exaltado o engrandecido por sobre todas las cosas que Él ha creado. El nombre de Dios y la palabra de Dios. Y desde ese momento que, cuando les decía que compré ese libro y leí ese versículo, dije, algún día voy a tener que predicar de esto, porque esto me revolucionó la mente, me cambió, me sacudió de muchas cosas. Y yo quedé por muchas semanas cautivado por sobre todas las cosas, Señor, por sobre todo has exaltado tu nombre. O sea, tan importante es el nombre de Dios para Él mismo. Acuérdense que Dios es celoso por su propia gloria. Y el nombre de Dios tiene mucho que decir. Pero yo estaba cautivado por eso mismo, porque es la palabra de Dios. Y Él mismo en su palabra daba a entender que por sobre todas las cosas, alguna vez, y estoy seguro que todos aquí hemos visto fotos o videos en la televisión del universo, ¿no es cierto? El planeta Tierra ya es suficientemente grande que tenemos que viajar en aviones, ¿ya? De un país al otro. Pero imagínense el universo entero, el cual Salomón dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. E imagínense todo el universo, y por sobre todo Él ha exaltado su palabra y su nombre y su palabra. O sea que para Dios es muy importante su propio nombre y también su palabra. Es sumamente importante. ¿Y por qué es importante para Dios? Tiene que ser importante para cada uno de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tiene que ser importante. No podemos dejar que pase por desapercibido el nombre de Dios y la palabra de Dios. Acuérdense también que el pastor, esto va a ser muy rápido y muy por encima de todo, porque el pastor va a traer una serie sobre la palabra de Dios. Y eso va a estar, yo creo que exquisito, ¿ya? Porque él es muy bueno para esto. Entonces, yo estoy ansioso de escuchar esa nueva serie sobre la palabra de Dios. Y dentro de esto, como les decía, el nombre de Dios, tengo 2 puntos, ¿no? Sobre el nombre de Dios y la palabra de Dios. Y dentro de los 2 puntos, tengo tres puntos para cada punto. O sea, voy a hablar sobre el nombre de Dios y cómo testifica en el mundo, sobre cómo testifica que el nombre de Dios testifica de sí mismo. El nombre de Dios testifica hacia el mundo y también el nombre de Dios testifica a la iglesia. La palabra de Dios revela quién es Dios. La palabra de Dios también revela el Evangelio de Dios. Y la palabra de Dios también no revela, sino que santifica nuestros corazones. Y esos 3 puntos, bajo el nombre de Dios y la palabra de Dios, voy a tratar de hablar hoy día. Yo generalmente lo que trato de hacer es tomar un salmo, tomar una porción de la Escritura y simplemente predicar por cada versículo, pero en este momento no es así. Voy a intentar hacer algo diferente, nada más que eso. Para entender la razón del por qué Dios ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todo, tenemos que, primero que nada, tener un mejor entendimiento de lo que dice la Biblia. No podemos salirnos de la Biblia para poder entender a Dios. Ya muchos han intentado fuera de la Biblia. El mundo entero busca a Dios a su propia forma, de su propia manera. Por eso que el pastor siempre nos dice, por eso que existen muchas religiones. Porque de alguna forma tratan de alcanzar un conocimiento del santo, de Dios. Pero no pueden hacerlo si no están basados en su propia palabra. La Biblia es el único libro que es santo. Todo otro libro religioso queda corto. Este es el único libro que podemos decir que realmente es santo, porque Dios es santo. Entonces, no podemos tener un mejor entendimiento fuera de la palabra de Dios, porque dentro de la Biblia Dios se revela y por medio de la Biblia también entendemos quién es Él. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es Dios? Capaz que cada uno de ustedes podría decirme su propia opinión de quién es Dios. Quizás también basado en la Biblia, basado en sus propias experiencias,
que aunque las experiencias son, pero tampoco mejor dejarlas de lado y basarnos en la palabra. Pero cada uno de ustedes capaz que tendría una respuesta a esta pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Ya? Creo que, como les digo, habría muchas respuestas, pero lo más importante, como les decía, es llegar a la Biblia, entrar a la Biblia y conocer a Dios como Él mismo se testifica de sí mismo dentro de su propia palabra. A.W. Tozer era un pastor en los 1940, fue pastor y teólogo, y dijo esto: lo que tú piensas de Dios es lo más importante de tu vida. Lo que tú piensas de Dios es lo más importante de tu vida. Todo lo demás queda secundario, pero lo que tú puedes llegar a concebir de Dios conforme a su palabra es lo más importante en tu vida. En los tiempos en que estamos viviendo hoy por hoy, nos encontramos con una visión de Dios que es muy baja, muy rebajada, muy barata. Son pocos los cristianos que tienen el interés de entrar en un conocimiento mayor de Dios. Como ustedes ven, Miguel tuvo que pararse aquí y tratar de animar a la gente para que vengan a los estudios los viernes. ¿Por qué? Porque el interés es escaso. La gente no tiene mucho interés en conocer a Dios. Y sabemos que el pastor lo único que da es palabra de Dios. Y por medio de la palabra vamos a conseguir un mejor conocimiento. Pero desafortunadamente en los tiempos que vivimos, muchos pastores o llamados pastores, hombres y mucha gente por ahí, sin ni una gota de estudio, se atreven a hablar de Dios, rebajando a Dios, robándole su gloria. El interés de aprender de Dios dentro de la Biblia es algo que se ha perdido hoy por hoy. El Salmo 50, versículo 21, dice: estas cosas has hecho. Y pregunta a Dios: ¿y guardaré silencio? Y aquí viene la parte importante de este versículo, del Salmo 50. ¿Pensaste que yo era igual a ti? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. ¿Qué pasa en este momento? Simplemente la gente estaba pecando y Dios no iba a guardar silencio. En ese tiempo, creo que este versículo también se puede aplicar a los tiempos de hoy, donde la gente ha rebajado a Dios y en vez de nosotros adorar a Dios porque hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Él, la gente ha rebajado a Dios y han transformado a Dios a su propia semejanza y empiezan a adorar a un ídolo, no al Dios de la Biblia. Y este versículo dice: pensaste que yo era igual a ti. Y este es Dios preguntándole a la gente: ¿ustedes pensaban que yo era igual a ustedes? El pueblo estaba bajo pecado y Dios iba a revelar los pecados delante de sus propios ojos. Esa es la forma en cual mucha gente ve a Dios, rebajándolo. No lo pueden ver excelso y glorioso como Él es porque no se basan en la Biblia. Mucha de la teología de hoy es basada simplemente en lo que la gente piensa. Yo pienso que para mí Dios es y siguen las respuestas y las opiniones que no tienen nada que ver con las Escrituras Sagradas. Es la gente simplemente dando opiniones básicas, rebajando a Dios, rebajando mucho a Dios en sus propias mentes. Otro teólogo y pastor también, que se llama A.W. Pink, dijo: ningún versículo de la Biblia revelará su significado a un hombre perezoso. Y eso es la pura verdad. Nadie va a poder alcanzar una pequeña revelación o entendimiento si no abre la Biblia. Si no abre la Biblia y no dedica su vida a leer la Biblia. Nadie va a conocer a Dios. Por eso que tenemos tanta gente orando estupideces sin conocer al Dios al cual están orando. Un hombre perezoso jamás va a recibir una revelación de la Biblia. Tenemos que ser como los hombres en el libro de los Hechos, los de Berea, los que investigaban diariamente para ver si las cosas eran como los apóstoles les estaban predicando. Esta iglesia debería de estar llena de Biblias, todos con sus propias Biblias. Esto debería de ser un aire acondicionado. Cada vez que vamos a una página, el viento debería de soplar porque tendría que haber un interés. No en lo que yo digo, pero lo que yo estoy diciendo de la palabra de Dios. Porque esta es la pura verdad. No lo que yo pueda decir, pero si yo me baso en la Biblia, Dios me va a usar. Es así de simple. Y Dios te va a usar a ti. Cuando prediquemos, cuando compartamos con alguien.
Tenemos que estar basados en la palabra, no en nuestras experiencias, sino en nuestros sentimientos y emociones. Hoy por hoy lo que ocurre también en todo el campo cristiano, en todas muchas iglesias, es un romanticismo con Dios. Aún las canciones son como un romance con Dios. Y Dios no quiere romance, Dios quiere verdad, espíritu, y en verdad tenemos que adorarle. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia, que le conozcamos por medio de la palabra. Para conocer a Dios tenemos que ver lo que Él dice de sí mismo. En otras palabras, su autorrevelación de sí mismo. La Biblia es una autobiografía de Él. Y todo lo que Dios usa dentro de su propia historia, como el pueblo de Israel, como hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y en fin, es todo agregado para complementar quizás un poquito la historia de Dios, la autorrevelación de Dios en su propia palabra. Esto tiene que entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder entender quién es Dios. Primero que nada, Dios está en otra categoría que nosotros, en otra categoría que toda su creación. Dios está solo en su excelencia. Eso tenemos que entender, que mientras más profundo entramos en el estudio bíblico, más profundo entramos en entender quién es Dios, no lo que nos puede dar, no de qué forma nos puede bendecir, no lo que Él puede hacer o quizás lo que ya ha hecho, aunque todo eso testifica de Él, pero conocerlo a Él, por quién es Él. Mientras más el minero entra en una mina y más profundo va, más diamante y más grande se pone la cosa del diamante y más oro puede excavar y tiene que profundizar para encontrar las riquezas, y más profundiza y más riquezas hay. Por eso que las minas también es peligroso. Ustedes saben que las minas se pueden derrumbar, pero estos hombres se arriesgan a buscar esas riquezas bajo tierra, porque mientras más profundo llegan, más oro, más diamante hay. Y es así con la Biblia, es así con Dios. Mientras más nos metemos en la Biblia, más estudio hacemos, más buena literatura cristiana compramos para poder entender lo que dice la Biblia de Dios, para poder llegar a entender un poquito más quién es Él. De nuestra profundidad en nuestra teología, vamos a poder adorar a Dios con excelencia. Vamos a poder adorar a Dios como Él prescribe ser adorado, como Él desea ser adorado. No como nosotros nos guste, pero como a Él le gusta, como Él quiere ser adorado, como Él quiere ser respetado, como Él quiere ser reverenciado. Mientras más profundo vamos, más vamos a entender la voluntad y el propósito de nuestro Padre. Tiene que ser así, no puede ser de otra forma. La iglesia está llamada a conocer y adorar a Dios y a rendirle gloria a Él. Dios está solo en su excelencia. Dios está completamente en su gloria. Dios está completamente apartado de su creación, pero a la misma vez es inminente. O sea, Él está aquí en este lugar, viviendo en nuestros corazones, pero a la misma vez Dios es trascendente. Dios está mucho más allá, sentado en su trono, lleno de gloria. El cielo entero revienta en adoración hacia Dios. Todo lo que rodea el trono de Dios pone su enfoque en el trono santo de Dios, porque todo le rinde adoración a Él, porque Él es excelso, Él está en toda su excelencia. Éxodo 15, versículo 11 dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Escuchen las palabras de Moisés: magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Antes de que Dios hubiese creado cualquier cosa, Él ya estaba en la eternidad, porque Dios es eterno. Y cuando Dios creó todo lo que existe, nada de lo que Él creó le pudo haber agregado algo a Dios. Él no creó por necesidad. Y todo lo que Dios creó por su propia voluntad, nunca le puede agregar nada a Dios, porque Dios es completo en sí mismo. Dios es Dios. Y por eso le tenemos que adorar a Él. No podemos tener una visión rebajada de Dios o una visión barata de Dios. Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que entrar en la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que dedicarnos a leer la palabra y a buscar a Dios en oración. Señor, enséñame, por favor. Señor, abre mi corazón. Señor, abre mi mente. Dame luz para poder entender, Señor. Porque a veces yo sé que cuesta, pero por medio de la oración y la Biblia vamos a llegar a un mejor conocimiento de quién es Él. Sin duda alguna, Moisés en el Salmo
90, versículo 2, escribe: antes que los montes fueran engendrados y dieras a luz la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Él, o todo suficiente, o todopoderoso. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es eterno y en Él no hay principio ni fin. Él es Dios. Entonces nada de lo creado puede agregarle algo a Dios. Dios no necesita nada, ni aún Él nos creó porque Él necesitara nuestra adoración, porque Dios es glorioso en sí mismo, sino que por medio de su gracia y su voluntad nos creó, y ahora nosotros tenemos la bendición de poder admirarlo a Él y poder adorarle a Él. Y eso creo que trae significado en nuestra vida. Eso creo que trae mucho significado en nuestra vida, el poder entender quién es Él y poder adorarle por quién es Él. Fuimos llamados a adorar el nombre de Dios. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Dios o el Señor o Yahvé, no cambia. Dios no cambia, Dios no tiene ningún cambio, Dios es inmutable. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos argumentar contra la gloria de Dios o rebajar a Dios de su propia excelencia. Dios no estuvo forzado, como les decía, a crear ninguna cosa. Él creó todo por su propia voluntad. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él fue, Él es y será siempre glorioso en sí mismo. Ahora, dentro del nombre de Dios, cuando Dios testifica de sí mismo por medio de su propio nombre, por medio del nombre de Dios, entendemos quién es Él. Es el nombre de Dios que Él mismo revela de sí mismo, por el cual vamos entendiendo quién es Él. En Éxodo capítulo 3, si me permiten abrir aquí la Biblia, por favor, denme un segundo. En Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, Moisés escribe: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Versículo 14 dice: y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El nombre de Dios es yo soy. Así se lo revela Dios a Moisés. ¿Quién me está enviando? ¿Cómo le digo a la gente, al pueblo de Israel, que me está enviando para poder salvar a este pueblo? Bueno, Dios le responde a Moisés y le dice: dile al pueblo de Israel que yo soy te ha enviado. Esto significa, más que nada para Moisés: yo voy a estar contigo. Yo soy el que soy porque soy fiel y te voy a acompañar en todo momento y a todo lugar. Yahweh es la palabra literal, pero la palabra literal, de la forma literal que uno puede decir en el hebreo. Y esto significa mucho más que palabras en hebreo, tiene un gran significado. Significa que Él es el único Dios que existe por sí mismo y no depende de nada ni de nadie. ¿Ya? Él es existente, Él es suficiente en sí mismo, Él no depende de nada. También puede significar, Yahvé, que Él es el creador de todo y que todo lo que existe lo sustenta. Todo lo que Él ha creado sustenta y lo lleva a su término. Y también puede significar lo que les había dicho delante, que Dios es inmutable. ¿Ya? Él no cambia de carácter, entonces Él no está en el proceso de cambiar o ser diferente. Imagínense si Dios pudiese ser mejor. Eso quiere decir que Dios no es todo lo mejor que puede ser en estos momentos. Eso no sería Dios. Imagínense que Dios puede ser un poco más misericordioso mañana que hoy. Ese no sería Dios. Porque algo le está faltando hoy que va a obtener mañana. Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Amén. ¿Ya? Nada puede cambiar a Dios, porque Dios no depende de nada. Él es fiel, Él es Dios y no necesita nada. Imagínense si Dios pudiese cambiar. Eso quiere decir que nosotros pudiésemos cerrar las Biblias e irnos para la casa, porque ese no sería el Dios de la Biblia. ¿Ya? El Dios de nuestra fe, el Dios que le dio a luz a la iglesia. Dios no tiene cambios, ni va a ser diferente mañana que hoy. Él es inmutable. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, dice Hebreos 13:8. En Éxodo capítulo 20, en el versículo del 1 al 7,
Voy a leer que dice, más que nada, el versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Ahí vemos la importancia de Dios que le da a su propio nombre. Dios considera muy importante su nombre. Nadie puede tomar el Dios en vano. Y sabemos que el mundo, allá afuera, toda la gente toma el nombre de Dios en vano. Yo a veces me pregunto, ¿por qué la gente, y todos creo que aquí sabemos hablar inglés, yo me pregunto a veces, ¿por qué la gente no dice, ay Mahoma, o oh Buda, cuando se pegan en el pie, o cuando, no sé, se martillan un dedo? ¿Por qué siempre blasfeman el nombre de Jesucristo? Es bien simple la respuesta, porque todavía están bajo el dominio de Satanás, y Satanás va a blasfemar el nombre de Jesucristo. Es bien simple. ¿Por qué la gente no dice malas palabras con otros dioses, falsos dioses? Porque a Satanás no le interesa pisotear a otros dioses, chicos, falsos, ídolos. A lo que a Satanás le interesa es tratar entre comillas, pisotear el nombre de Dios, la reputación de Dios, porque la reputación está en el nombre de Dios. Entonces mucha gente en el mundo, y espero que ninguno de ustedes lo haga, o que ande de vez en cuando, ay Señor, ay Santo, ay. Cuando la gente habla así es porque no conocen a Dios. Cuando la gente cristiana dice muy fácilmente los atributos de Dios, que en inglés usan la palabra santa y después maldicen y dicen malas palabras, ¿ya? Que es la palabra holy, ¿ya? Y le agregan algo, una blasfemia después de un atributo de Dios, están blasfemando a Dios. Y espero que ninguno de nosotros lo hagamos, porque ya como hemos establecido, cualquier persona, o no como yo he establecido, sino como Dios ya ha establecido, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice. No podemos tomar el nombre de Dios en vano, tenemos que tomarlo con reverencia. Tenemos que tomar aún los atributos de Dios con reverencia. No podemos blasfemar el nombre de Dios. Tenemos que tener respeto por el nombre de Dios. Es un mandamiento establecido por Dios. Es uno de los mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en el monte Sinaí a Moisés para darle al pueblo. Eso tiene una gran importancia. Eso ya tiene una gran importancia, que Dios mismo haya escrito con su propio dedo en las tablas: no blasfemen mi nombre. Tenemos que considerar estas cosas que Dios mismo los da por mandamiento. Recordemos que la reputación de Dios está en su propio nombre. No debemos jurar en el nombre de Dios cuando sabemos que estamos haciendo algo deshonesto. ¿Ya? Toda la gente siempre dice afuera, ¿no? I swear to God. Te prometo por Dios, te juro por Dios. Tan fácilmente sale la palabra de Dios de nuestra boca. Tan fácilmente podemos jurar en el nombre de Dios sabiendo que quizás estamos haciendo el mal. No podemos ser así. Tenemos que reverenciar el nombre de Dios, porque Él lo considera importante, porque Él lo ha puesto por sobre todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque una vez más, como les decía, la reputación de Dios está en su propio nombre, revela el carácter de Dios. No podemos nosotros ser como los del mundo. Por eso que Dios nos ha llamado a ser diferentes. ¿Ya? Somos el pueblo llamados por su nombre. Nunca debemos usar el nombre de Dios irreverentemente. Tenemos que honrar su nombre y mencionarlo con todo respeto, temor y temblor. Porque así a Él le gusta. Porque Él es digno de nuestra reverencia. Porque Él es digno de nuestro temor y temblor delante de Él. No significa que tenemos que andar asustados, pero temor y temblor significa nada más que reverencia delante de Dios Todopoderoso. Testifica a la iglesia el nombre de Dios. En Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice. Los apóstoles, o en ese momento eran los discípulos, veían a Jesús que siempre se apartaba a orar y después veían a Jesús obrando milagros y prodigios y señales. Pero siempre hicieron una conexión entre las dos: la oración y las obras de Jesús. Y un día parece que les entró un poquito de luz del cielo y dijeron: Señor, enséñanos a orar. Señor, queremos aprender a orar como tú oras. Y en la primera
frase, en el primer versículo de la oración en Mateo 6:9, Jesús les enseña con una petición, porque escuchen lo que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí viene esta parte que es la importante: santificado sea. Porque si el nombre de Dios ya está siendo santificado en la tierra, Jesús hubiese dicho: santificado es tu nombre. Pero aquí la palabra sea es una petición. O sea que cada vez que oramos, cada vez que entramos en oración delante de este Dios que es todopoderoso, que es santo, 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 tenemos que entrar con reverencia y desear que el nombre de Dios sea santificado, no solamente en nuestras vidas, en la iglesia y en toda la creación. Que el nombre de Dios sea santificado, sea puesto por santo, sea separado en nuestros corazones, sea respetado, sea reverenciado. Esa es la petición de Jesús, y así les enseña a orar a los discípulos. Qué importancia las propias palabras de Jesús para nuestras vidas. Aprender de estos pequeños ejemplos. Como les decía, estaba hablando con el pastor el otro día que lo acompañé a la limpieza y hablábamos de esto y yo quedaba así, no sé, no podía contener esto en la mente, porque es un deseo que sea santificado el nombre de Dios. Padre que estás en los cielos. Santificado, como les decía, pudiese haber dicho, es tu nombre. En el cielo lo es. En el cielo el nombre de Dios es santificado. Pero los discípulos estaban aquí en la tierra. Y Jesús estaba ahí también en la tierra con ellos. ¿Ya? Y les enseña y les dice que sea santificado. Ese debe ser el deseo de toda persona aquí, como fue el de los discípulos, como debe de ser el mío. Que el nombre de Dios sea santificado en nuestros corazones. Porque así lo enseñó el Señor Jesucristo mismo. Vemos más adelante que en la propia oración Jesús dice: hágase tu voluntad en el cielo hágase tu voluntad en la tierra como ya está establecida en los cielos. Y ahí vemos una vez más, ¿ya?, que el nombre de Dios en el cielo ya es santificado, pero la petición es que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Y la voluntad de Dios aquí en la tierra es que el nombre de Él sea separado, apartado como santo, santificado en nuestros corazones, y que no sea blasfemado, pisoteado, pero que sea santo, santificado en nuestras vidas. El nombre de Dios significa mucho más que sus títulos. Por ejemplo, un título para Dios sería Padre. No es el nombre de Dios, sino que es un título. Y Él es Padre porque Él tiene hijos y hijas. Y los hijos y las hijas son los que establecen o complementan su iglesia. Él es Padre, por eso es que empieza Padre que estás en los cielos. Pero ese es un título para Dios, no es su nombre. Ahora, uno de los primeros nombres que vemos en la Biblia es Elohim. La palabra Elohim simplemente da a entender que Dios en toda su majestad es trascendente. Nada puede contener a Dios. Nada contiene a Dios. Sería prácticamente una blasfemia si decir que su propia creación puede contener a Dios. ¿No sería una blasfemia eso? ¿Que su propia creación contiene a Dios dentro de sí misma? Sería algo erróneo. Pero Dios es trascendente. Dios trasciende el tiempo. Él trasciende, yo creo que Él le da significado a la eternidad, porque Él es eterno. Él le da el significado a lo infinito y también a lo finito. Nosotros somos finitos y Él es infinito. Él es trascendente en su majestad. La majestad de Dios es simplemente esa luz que irradia. Alejandro, ayúdame. Irradia de Él, que sale de Él. Esa majestad que Pablo le dice a Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. O cuando también en el monte de transfiguración Pedro, Jacobo y Juan ven a Jesucristo en su transfiguración y ven que está vestido en ropa completamente blancas y era una luz que resplandecía de Él. La gloria de Dios, la majestad de Dios es lo que resplandece. La majestad de un rey aquí
mundano es pesada, ¿ya? Es pesada por las riquezas que puede tener un rey. Es pesada por el imperio o el reinado que pueda tener un rey. Porque mientras más riquezas tiene un rey, más famoso es. Ahora Dios, si es creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay afuera en el universo, Él tiene todo peso. La gloria de Dios tiene un gran peso sobre nuestras vidas. Isaías capítulo 6 lo dice mucho mejor. Dice que el tren de su capa, de su túnica, llenaba el templo. Llenaba el templo. No sé si ustedes alguna vez vieron a la reina de Isabel cuando se casó y el tren de su vestido era muy largo y iban esas niñas que iban afirmando y llevando, ¿ya? Porque mientras más largo, más honra, más pompa, ¿ya? Dice Isaías que cuando tuvo esa gran visión del rey, de Adonai, ¿ya? Dice que el tren de su capa llenaba el templo. ¿Por qué? Porque Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ningún rey de la tierra tiene más peso que nuestro Señor, que nuestro rey. Ningún rey de la tierra se le puede atribuir más gloria, ¿ya? Que a nuestro Rey de Reyes. Ningún otro es más grande que el Rey Jesús. No hay otro rey aquí en la tierra que tenga más peso que nuestro propio Dios. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra Yahweh, que en el griego sería Kurios, es el equivalente a la palabra Señor, ¿ya? Y así como Dios es trascendente y en su majestad resplandece esa luz, esa majestad emana de Él y sale de Él, la palabra Señor nos deja saber que Él es dueño de todo. Él es dueño de absolutamente todo lo que ha creado. Satanás es el diablo de Dios. Satanás está a las órdenes de Dios. Tiene que pedir permiso. Los demonios son de Dios. Él los creó. Él es dueño de todo. Él es dueño de nuestras vidas. Él es dueño de nuestro pasado. Él es dueño de nuestro presente. Él es dueño de nuestro mañana. Él es dueño de nuestra eternidad. Él es dueño del universo, de todas las estrellas. Él las llama por nombre. Él es dueño de los océanos. Él es dueño de las montañas, de cada país, de cada presidente, de cada nación, de cada pueblo, de toda lengua, de toda gente. Él es dueño. Él hace lo que Él quiere y nadie puede torcer sus caminos, nadie puede torcer su voluntad, ni nuestro propio pecado puede contra Dios, porque Él venció en la cruz. Amén. Dios es Señor y Él tiene toda potestad. Así lo dijo Jesús: toda potestad ha sido dada a mí aquí en la tierra, toda potestad. Y sí, Satanás tiene control sobre la gente ahí en el mundo, están cegados por la mentira de Satanás, en fin. Pero solamente hasta cuando la luz de Dios resplandece. Porque una vez que la luz de Dios resplandece, Dios trae como Señor a su pueblo, compra de vuelta a su pueblo y salva a la gente que está allá afuera. Pero Dios es Señor, Él es dueño de todo lo que ha creado. Él tiene toda potestad. El nombre de Dios presenta todo lo que Dios es. Eso es donde Él se expresa quizás de la mejor forma, en su propio nombre. El nombre de Dios es santo, santo, santo. Revela su carácter, sus propósitos y su voluntad. Nuestras oraciones, como les decía, deben estar basadas en el nombre de Jesús y en su carácter. Hoy por hoy tenemos una mala costumbre que pensamos que mientras más repetimos el nombre de Jesús, como que la fórmula de la oración es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Ya? Y la repetición sigue y sigue y sigue. Y pensamos que algo vamos a obtener si repetimos el nombre. Y eso no es así. El nombre de Jesús no es para repetirlo muchas veces y obtener algo por medio de la oración de esa forma. Tenemos que conocer a Dios y tenemos que orar conforme al carácter y a los atributos de Dios. Yo no le estoy inventando nada aquí. Si ustedes quieren, lean la Biblia. Y van a ver, busquen en una concordancia todas las oraciones de la Biblia. Y ustedes hagan un estudio de todas las oraciones de los siervos de Dios en la Biblia. Y van a ver cómo ellos fueron moldeados por el carácter y los atributos de Dios. Y empiezan a orar por medio de los atributos de Dios, conociéndolo a Él, por quién es Él,
por medio de su nombre, no simplemente repitiendo el nombre de Jesús. En ninguna parte del Nuevo Testamento los apóstoles o ninguna persona repite en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso suena como una blasfemia. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer. Y yo lo hacía eso antes. Yo lo hacía porque veía a la gente hacerlo, entonces yo repetía lo mismo. Pero gracias a Dios aprendí un poquito más y me di cuenta que no era así. Tenemos que tener reverencia del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es la varita mágica que abre las puertas. La iglesia no solamente ama y adora a Dios por sus nombres, pero por su carácter. Escuchen esto: Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es lento para la ira, Dios es todopoderoso, Dios no cambia, Él es supremo, Él todo lo sabe, Él viene. Es Él el que tiene el que nos da toda buena dádiva. Él nos colma de puras bendiciones. Él es el Señor, dueño del universo. Él es omnipresente. Está contigo en todo lugar. Ese es el carácter de Dios. Es un Dios que está presente con nosotros, porque es fiel. Él está siempre con nosotros. La iglesia ama y adora el carácter de Dios por quién es Él. Por quién es Él. Y yo sé que Dios nos bendice y nos da todo lo que necesitamos y tenemos que estar muy agradecidos con Él todos los días. Pero aún tenemos que ir más profundo en el conocimiento de Dios. Más profundo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Él se autorrevela en su propia palabra? Y creo que nuestra relación con Dios y nuestras vidas van a ser impactadas, van a ser moldeadas por esa verdad, por esa pura verdad de quién es Dios. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesús vino a manifestar el nombre de Dios, a mostrar el carácter de Dios, ¿ya? Viviendo aquí en la tierra, manifestó el nombre de Dios, ¿ya? Y después, por medio de las obras que Jesús hizo y por medio de las enseñanzas, los apóstoles guardaron la palabra de Dios en sus corazones. Ese era el motivo por el cual nuestro Señor vino, para revelarnos a Dios, el carácter de Dios y todo lo que conlleva conocer a Dios. Todo lo que hizo el Hijo de Dios aquí en la tierra fue para manifestar el nombre de Dios. El nombre de Dios tiene que ser santificado en nuestros corazones, como ya les decía. Tener el nombre de Dios como santo, mencionarlo con reverencia, darle el honor a Dios que solo Él merece, porque Él es el único Dios. Revela también la palabra de Dios, revela quién es Dios. Ahora yo les voy a leer algo que espero que les sea muy interesante, porque lo es para mí, conforme a lo que sobre el tema de la palabra de Dios. Y dice que, o sea, no dice, sino que en 1978 se formó en la ciudad de Chicago un concilio sobre la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué se formó este cónsul? Porque la Biblia ha sido atacada por todos lados, y se escribió un documento por varios pastores y teólogos, el cual dio una firmeza a esta doctrina que es muy importante para la iglesia, para nosotros. El ataque hacia la Biblia no es algo nuevo. Esto comenzó en el jardín del Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3:1, ¿con que Dios dijo? ¿Con que Dios dijo eso? Poniendo duda en Eva. Y desde allí que viene el ataque contra la palabra de Dios. El mismo Satanás, ¿ya?, influenciando a gente que trae falsas doctrinas, trae falsas enseñanzas a la iglesia y trata de torcer la palabra de Dios. Ahora, escuchen parte del documento que se estableció sobre la inerrancia de la palabra de Dios, para tener un mejor entendimiento de lo que es la doctrina de la inerrancia. Dice: la doctrina de la inerrancia enseña que cada una de las palabras originales de la Escritura, cuando se interpreta correctamente, es absolutamente veraz. Esta simple definición está siendo atacada por varios frentes y es nuestra responsabilidad defenderla. Si se pierde tan solo una palabra,
se pierde la voz de Dios. Tristemente muchos creen que Dios solamente inspiró a los autores humanos. Esto deja lugar para que la gente piense que los autores, aunque inspirados, pudieron introducir errores a la hora de escribir. Sin embargo, es imposible que haya entrado un error durante el proceso de escribir la Biblia, ya que Dios habla de la inspiración no solo a nivel de los autores, y eso está escrito en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20-21, sino también a nivel del texto mismo, o sea, la Biblia. El apóstol Pablo escribió: toda la escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Usted puede observar que Pablo no dice todos los autores fueron inspirados por Dios, sino que todo el texto, o sea, la palabra de Dios, ¿ya? No simplemente los autores, sino que la palabra, cada palabra que ellos escribieron es inspirada por Dios mismo. Puesto que cada palabra fue escrita por Dios, sin inferencia humana, 2 de Pedro 1, 20-21, cualquier error constituiría una mentira en la cual Dios deliberadamente tergiversó la verdad. Si Dios afirma que Él mismo exhaló todo texto, entonces debemos afirmar que cada palabra es tan inspirada como los mismos 10 mandamientos, que fueron escritos directamente por Dios en el libro de Éxodo. Podemos decir entonces que la Biblia fue escrita por hombres en sus propias palabras, pero fueron guiados por el Espíritu Santo, de tal forma que las palabras que se escribieron eran las palabras de Dios, como si Dios mismo las hubiera escrito con su propio dedo. El resultado es un texto 100% humano y 100% divino. No podemos dudar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la pura verdad. Amén. Una sola letra, una sola coma o punto, cambia todo el significado. Cambia todo el significado. Tenemos que tener esto bien claro, porque hoy por hoy estamos siendo atacados por todos lados, aunque ustedes no se den cuenta. Estamos siendo atacados. La verdad bíblica está siendo atacada aún dentro de la iglesia, como el pastor nos va quizás a decir más adelante. El ataque contra la Biblia, como les dije, comenzó en el jardín del Edén y sigue su progreso tratando de hacer caer la veracidad de Dios, pero no es así. Ustedes saben muy bien que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir y arrepentirse de las cosas que ha dicho. Él es fiel, porque Él es santo. Amén. Él no va a cambiar. Su palabra no cambia. Su palabra es lo que es porque Dios la escribió, porque Dios la inspiró e inspiró al hombre. 100% humana y 100% divina. No hay errores. Entonces, ya hemos establecido que Dios es santo y perfecto. Esto quiere decir que Dios no miente. Si Dios es santo, la Biblia también es santa. Si Dios es verdad, la Biblia también dice toda la verdad. Es así de simple el argumento. Es así de simple. Es por medio de su palabra que la iglesia aprende de Él. Imagínense si Dios estuviese de alguna forma tergiversando la verdad. No podríamos tener una visión correcta de quién es Él. Porque si algo falso hay en la palabra, encontraríamos a un Dios que es falso. Pero porque Él es santo y Él inspiró su propia palabra, tenemos una santa Biblia. Y esta palabra cambia vidas. Y no hay otra palabra que cambie vidas. El intento humano no puede más allá que el poder de Dios. Dios en su palabra nos ha dado todo lo que necesitamos para saber de Él. Fuera de la Biblia, como les dije, no vamos a conocer a Dios, solamente en su palabra. Solamente en su palabra. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, para así poder temer su nombre. En la palabra de Dios, es la palabra de Dios, la que nos informa de la voluntad de Dios para la iglesia. Escuchen esto. Hoy por hoy, ustedes van a encontrarse con grandes iglesias, con grandes programas de las iglesias, con grandes cosas que la iglesia trata de hacer para así tener más o atraer más a la gente, ¿ya? Hacen cosas que no están escritas en la Biblia.
Ejemplo, esto no es malo, pero es algo que no está en la Biblia, pero no es malo. Escuela dominical no es algo malo, es algo bueno. Pero literalmente, 200 años atrás, los niños en los cultos se sentaban con los padres, porque la escuela dominical era en la casa. ¿Entienden? La responsabilidad era del padre y de la madre enseñar e instruir al hijo en la verdad de Dios. Entonces el culto era toda la familia. No había escuela dominical. La escuela dominical nace en 1950, por ahí que empieza a surgir la idea de la escuela dominical, que sí en parte es buena. ¿Saben por qué? Porque hay muchos padres muchos hijos que no tienen padres. ¿No es cierto? Muchos hijos que no tienen padres. Entonces, ¿cómo un hijo sin padre va a ser instruido en la palabra de Dios? Bueno, ahí entra en la iglesia, ¿ya? Y ayuda a ese hijo que no tiene padre e instruye a ese niño en la palabra. Y mucha gente ha sido convertida, pero a lo que voy yo, ¿ya? Es que se le van agregando cosas buenas, ¿ya? Pero a veces cosas mundanas. Por eso que ahora pasamos por desapercibido. La iglesia ya no tiene el peso que tenía antes. Un hombre de antaño dijo, la iglesia debería de ser la conciencia de la sociedad. Y hoy por hoy tenemos pastores que hacen series en Estados Unidos del sexo. Y este pastor que hizo una serie sobre la intimidad y el sexo y todo lo demás, ¿ya? Con él y su esposa se acostaron en el techo de la iglesia toda una semana para, ¿cómo se dice?, para promover la serie bíblica, ¿ya? Se acostaron en el techo de su propia iglesia, pusieron una cama en el techo y se acostaron allí para promover la serie. Eso es una tontería, eso es un payaso. Eso es lo que es, eso no es un pastor, ¿ya? Un hombre que no tiene temor de Dios, es un hombre que quiere traer a la gente por algo que él está haciendo. Pero cuánto mejor sería, ¿ya?, si nos ponemos rostro en tierra y le rogamos con lágrimas: Señor, llena esta iglesia de salvos, ¿ya? Llena esta iglesia, Señor, ¿ya?, de gente salvada, gente que ha sido redimida, ¿ya? ¿Dónde quedó la oración? ¿Por qué la oración, la intercesión quedó fuera, quedó de lado? ¿Por qué? Porque hoy por hoy, por medio de la propaganda, podemos llenar las iglesias de gente inconversa y podemos tener grandes templos, pero vacíos. No está el Espíritu Santo, no está orando el Señor. La iglesia lo que necesita es regresar a la Biblia. Amén. Nada más. Depender de lo que Dios dijo para la iglesia. La iglesia, cuando se sale de la Biblia, se convierte en un circo. Es así. Carlos Spurgeon dijo: hay muchos payasos en los púlpitos haciendo reír a cabritos sentados en las iglesias. Y eso es una verdad. Carlos Spurgeon lo dijo hace 100 años atrás. Imagínense cómo estaban los tiempos de él, como hasta ahora. No podemos agregarle nada a la iglesia. La iglesia tiene que hacer simplemente lo que la Biblia dice. Y así cumplimos la voluntad de Dios. Amén. No importa la cantidad, el porte del edificio ni los programas. Oración, enseñanza, predicación, esos son los pilares de la iglesia, ¿ya? Levantar ancianos, levantar diáconos, eso es la iglesia. La palabra de Dios, que nos informa de la voluntad de Dios para la iglesia, cómo trabaja en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el autor divino de estas escrituras. Entonces Él autentifica dentro de nosotros el testimonio de su propia palabra y abre nuestras mentes, iluminando y poder entender el significado de la escritura. Él lo hace. Él lo hace en nuestras vidas. ¿Por qué no nos atrevemos a leer la Biblia y dejar que Él nos enseñe? ¿Ya? La cosa se va a poner mucho más rica, ¿ya? Me refiero al estudio bíblico. Cuando en oración le pedimos a Dios que nos enseñe, cuando en oración le pedimos al Señor: revélame tu palabra, Señor, tengo hambre de ti. Si nos atrevemos a decir esas oraciones, Dios se complace de eso, porque Él quiere que le conozcamos,
pero es por medio del Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente y nos da el verdadero significado. Mientras más cerca estamos de la verdad, más cerca estamos de Dios. Mientras más cerca nos acercamos a la verdad, más cerca estamos de Dios y nuestras vidas van a cambiar. La Biblia es la única autoridad para nuestras vidas. No hay otra. Es la única autoridad para nuestras vidas. Los testigos de Jehová tienen ese libro que regalan. Los mormones tienen sus propios libros que le han agregado. Los católicos le han agregado a la Biblia los libros apócrifos. Y en fin, toda religión tiene sus propios libros. Y le agregan libros. Nosotros tenemos 66 libros, por los cuales fueron escritos por medio de más o menos 40 autores, en diferentes etapas de la historia de la iglesia y del pueblo de Israel. Y todos ellos fueron inspirados por un solo Dios, que hablan de Él, porque ese es el propósito de la Biblia: aprender de Él, conocerle a Él. Este púlpito, y todo púlpito en Norteamérica, todo púlpito en Centro y Sudamérica, todo púlpito en el mundo, todo púlpito en cada iglesia, debería de ser el trono de la Biblia. Debería de ser el trono de la Biblia, porque es la Biblia la que dirige a la iglesia. No hay otra forma, no hay otra autoridad sobre la iglesia, sobre nuestras vidas. Entonces el púlpito debería de ser el trono de la Biblia, porque esa es nuestra última autoridad y única autoridad. Revela el Evangelio. El Evangelio no es simplemente un mensaje que predicamos, algo que le decimos a la gente: Jesús cambió mi vida. No es simplemente eso, aunque sí tiene verdad eso, porque eso es parte del testimonio personal tuyo y mío. Pero no es simplemente un mensaje. El Evangelio es Dios y la obra completa de su Hijo Jesús en sus 33 años de vida aquí en la tierra. Ese es el Evangelio. La vida perfecta de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, la vida perfecta, todo lo que hizo, todo lo que dijo y como culminación lo que hizo en la cruz. Ese es el Evangelio completo. No simplemente lo que Jesús hizo en mi vida, o Jesús, tú necesitas a Jesús porque tienes un problema en tu vida. Aunque sí puede ser verdad quizás, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es alguien. El Evangelio es de Dios. Se trata de una persona. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Que era en el principio con Dios. Y en el versículo 14, este verbo toma una forma, porque Juan, un poquito más abajo, en el versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Predicamos a Jesús, predicamos a una persona, no simplemente algo que ocurrió en nuestras vidas. ¿Ya? El Evangelio, la palabra de Dios revela el Evangelio, que se trata de Él, es sobre Jesús. El Evangelio es trinitario. ¿Ya? El Evangelio no es simplemente de Jesús. Déjenme leerle Primera de Corintios, capítulo 1. Denme un segundo, por favor. Que dice así. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué el mensaje de Dios es trinitario? Porque aquí vemos que en los primeros versículos dice que es el testimonio de Dios acerca de su Hijo, ¿ya? En el poder del Espíritu Santo. Ahí vemos el propósito del mensaje, ¿ya? Son las tres personas de la Trinidad involucradas en este mensaje, porque el mensaje del Evangelio se trata de Dios. Dios es el Evangelio. No es simplemente un mensaje, sino que Él es el Evangelio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Predicamos el testimonio del Padre sobre su Hijo y dejamos que el Espíritu Santo haga la obra de las personas. El Evangelio es trinitario y las tres personas de la Trinidad están involucradas en este gran mensaje.
Y por último, la palabra de Dios nos santifica. ¿Ya? La palabra de Dios trae santificación a nuestras vidas. Juan 17, 17. Permítame abrir. Lo tengo escrito, perdón. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando Jesús estaba ya, antes de ir a la cruz, oró por última vez con sus discípulos. Esta es la oración del sumo sacerdote, ¿ya? Y ora por sus discípulos. Esta es una de las peticiones que le pide al Padre por medio de su palabra, ¿ya? Que es la verdad, para que sean santificados. Nosotros en nuestras propias vidas no vamos a obtener santificación si no nos basamos en la palabra de Dios. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo y Él nos pide vivir en santidad, ¿o no? Dios es santo y Él dice: vivan en santidad, sean santos como yo soy santo. Amén. Entonces, si no leemos la palabra, no vamos a conocer a Dios santo. Y si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a intentar de vivir en santidad si no conocemos a Dios santo? Amén. Para ser santos o santificados, tenemos que estar y leer y vivir en la palabra de Dios. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas diariamente, meditar en la palabra de Dios, y así vamos a obtener santificación. ¿Cómo yo sé lo que le agrada a Dios? Por medio de la Biblia. ¿Cómo yo sé lo que no le agrada a Dios? Por medio de la Biblia. ¿Cómo yo me aparto de las cosas que no le agradan a Dios? Por medio de la Biblia. Y así vamos obteniendo santificación. Separarnos para Dios. El Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué precioso es esto! Poder atesorar la palabra de Dios. ¿Saben para qué? Para cuando llega el momento de tentación recordarnos: eso no le agrada a Dios. Y así atesoro la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, y no termino pecando contra Él. Porque el pecado duele. El pecado duele. Todos nosotros hemos experimentado el dolor del pecado. Nos separamos para Dios o nos consagramos para Dios, porque la palabra de Dios es segura. Jesús dice de su propia palabra en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. La palabra de Dios es segura, es fiel. La palabra de Dios es eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice: siendo nacidos, escuchen esto es muy importante, siendo nacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios nos da el nacimiento, la palabra de Dios nos sostiene y la palabra de Dios nos lleva a nuestra culminación, porque la palabra de Dios es fiel y es eterna. Porque Él lo ha dicho, va a ser como Él lo dijo. Él es fiel, Dios es fiel. No podemos vacilar con estas cosas. Y por último, regreso al versículo donde comencé, que dice: porque has exaltado por sobre todas las cosas tu nombre y tu palabra. Dios considera con tal importancia su nombre y su palabra que por sobre todas las cosas las ha exaltado. Y para terminar, les voy a leer un testimonio de la Biblia, no un testimonio personal, sino un testimonio de la misma palabra de Dios, para que escuchen cómo es lo que ocurre en un pueblo, ¿ya?, que acuye, escucha y aprende la ley de Dios. Escuchen esto. Nehemías capítulo 9 dice: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y concilio y tierra sobre sí. Y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Se estaban santificando, se estaban separando de lo impuro, se estaban acercando a Dios. Versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas: Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas: Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Odías y Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios de la eternidad hasta la eternidad, y
glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Lo único que Dios merece es adoración. Lo único que Dios merece es adoración. ¿Saben por qué? Porque Él es digno. Él es digno. No hay nadie en la tierra digno de adoración. No lo hay. Aunque reyes puedan tener toda la pompa y todo el peso de gloria humana, nadie se compara con el peso de la gloria de Dios. Nada se compara con el peso de la gloria de Dios. Dios es digno de nuestra adoración. Y nosotros le adoramos por gracia. Por eso que aún en esas cosas tenemos que darle gracias a Dios. Porque nos deja que le adoremos. Porque Él se ha revelado en nuestras vidas. Y cuando queremos más de Dios, tenemos que ir a la Biblia. No podemos apartarnos de la palabra. La iglesia ha sido llamada a una sola cosa: a vivir este libro. Con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, no podemos apartarnos de ella. Que la Biblia sea el tesoro más grande que nosotros podemos tener en nuestras casas. Leerlo todos los días, meditar en la palabra y acercarnos a Dios, consagrando nuestros corazones y nuestras mentes para Él, porque Él es digno. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la adoración, a Él sea todo lo que le podemos dar a Él, a Dios, el único digno de recibirla. Espero que les haya ayudado en alguna forma este mensaje. Vamos a terminar, voy a orar, y también tengo que hacer pasar a mi hermana Cecilia, porque yo sé que ella se va de viajes. Vamos a también a orar por ella.